Buenas noches con todos, estimada doctora Oscari. Nosotros vamos a hablar sobre la protección diplomática, sus aspectos teóricos y prácticos, y un caso concreto en la aplicación, en la no aplicación de la protección diplomática y nuestra conclusión. Quienes intervenimos dentro del presente, la compañera Joana Chila Zambrano, el compañero Clever Fabián Paredes Yumi, el compañero Orlando Marín 11, la compañera María Judith Arteaga Vélez, y quienes habla Laura Josa. Como ya lo dijo la compañera, es Joana Chila Zambrano. Nosotros vamos a hablar respecto a la protección diplomática y sobre todo de la parte introductoria. Okay. Nuestro tema tiene por objetivo analizar la protección diplomática desde sus aspectos teóricos, prácticos y comprender el mecanismo de la protección diplomática en su aplicación, tanto práctica como en su caso concreto. Pero principalmente puntualizaremos los principales procesos de la aplicación del derecho internacional y la extensión de soberanía al gestionarse por diplomacia y judicial. ¿Cuándo puede usar la protección diplomática? La protección diplomática es un derecho del individuo o del Estado. El hombre ha indagado otras tierras para propagar el comercio. Actualmente, en el mundo globalizado que vivimos, es frecuente ver a los inversionistas ir y venir de un estado a otro. La inversión extranjera se ha visto afectada por diferentes reglas, elementos culturales y discriminatorios, que gracias a la evolución y desarrollo ha tomado el concepto de la protección diplomática, su naturaleza jurídica y sus condiciones. Al ser los estados los principales actores del sistema internacional, se mantienen como los únicos capaces de establecer estas pautas de acción o comportamiento que buscan regularizar sus relaciones, es decir, crear derecho. En otras palabras, son los creadores del derecho internacional, así como sus principales beneficiarios. Al ser considerados por esta parte, su accionar es muy importante en toda la historia que registra, y las negligencias de ellos son principalmente de ofensa hacia el pueblo mismo y la omisión, un acto de molestia social, ante lo que se promulga como derivación de un Estado de derecho y humanístico. ¿Qué es la protección consular? En este orden de ideas, el presente documento pretende identificar los conceptos fundamentales, cómo ha sido aplicado y la responsabilidad internacional entre los estados para sus nacionales. Haremos una breve referencia conceptual a las nociones del derecho internacional fuentes y Estado, diferenciándolo de la concepción noción. A continuación tendremos al compañero Fabián, quien va a hablar sobre la protección diplomática, conceptos, características. La naturaleza jurídica de la protección diplomática. Voy a dar sus conceptos y las características. La protección diplomática consiste en el recurso a la acción diplomática u a otro medio de solución pacífica para un Estado que asume por derecho propio la causa de uno de sus nacionales en razón de un
perjuicio sufrido por este como resultado de un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado. El derecho internacional clásico ha puesto de relieve repetidas veces una concepción de la naturaleza jurídica de la protección diplomática en el sentido de que su ejercicio es un derecho propio del Estado. Sus características, la protección diplomática ha sido siempre considerada como un derecho del Estado. El individuo afectado por un hecho internacionalmente ilícito cometido por otro Estado debe endosar al Estado del cual es nacional su reclamación para que pueda hacer valer sus derechos ante el Estado autor del ilícito. Todo Estado tiene el derecho a la protección diplomática en favor de sus nacionales, aunque se trate de un derecho discrecional toda vez, salvo el caso de que una disposición del derecho interno del Estado lo exija. Este no es obligado a ejercer siempre tal protección. Su evolución histórica. La protección diplomática estuvo por mucho tiempo asociada a la responsabilidad internacional del Estado, toda vez que se la consideraba la forma más idónea de hacer efectiva aquella, lo que explica de buena parte de los tratadistas del siglo XX estudiaran la protección diplomática dentro de la responsabilidad internacional del Estado. La evolución experimentada por el derecho internacional en las últimas décadas motivó que en 1996 a la Comisión de Derecho Internacional a incluir en su agenda el tema de la protección diplomática como tema diferente al de la responsabilidad internacional del Estado, a fin de codificar y desarrollar progresivamente las correspondientes normas. En la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, era frecuente que inversionistas europeos y norteamericanos cometieran abusos y se amparasen en la protección diplomática de sus estados. Como reacción a ese comportamiento surgió la llamada cláusula Calvo. Ahora, ¿qué es la cláusula Calvo? El ciudadano extranjero debe celebrar con el Estado receptor un contrato mediante el cual tiene que las deudas y controversias que se susciten en la interpretación y la aplicación del contrato deban ser resueltas únicamente por los tribunales competentes del Estado, de conformidad con su derecho, y no podrán dar lugar a ninguna protección o reclamación. A continuación, el compañero Orlando Marín va a hablar sobre la protección diplomática como tal. Buenas noches, y buenas noches, compañeros, compañeras. Me toca exponer sobre que existe la protección diplomática con los derechos humanos. Este estudio demuestra que la relación entre la protección diplomática y el régimen internacional general de los derechos humanos es de confluencia y complementariedad. No hay obis alguno para considerar que la protección diplomática servir para proteger a los nacionales de violaciones de derechos humanos en el extranjero. Gran parte de los enfrentamientos y dudas que surgen en el debate doctrinal tiene su origen en la falta de distinción entre normas primarias y normas secundarias, y entre los derechos subjetivos lesionados y el derecho subjetivo de protección, que es la protección diplomática. En base a todo esto, puedo decir de que existe una gran relación entre la protección diplomática y los derechos humanos, que velan por los nacionales en el extranjero que están siendo sujetos de violaciones a sus derechos. Por tal motivo, lo expuesto queda demostrada la relación que existe entre la protección diplomática y los derechos humanos. Voy a dar el caso de cuando no surge la protección diplomática o en qué, para hacerlo de una manera mucho más práctica y que podamos entenderlo. El caso de la protección diplomática, como lo dijo el compañero, es
sirve entre dos estados. Voy a hablar sobre el caso de José Couso, que es un camarógrafo y reportero español que falleció en un ataque ejercido por el ejército norteamericano a un hotel en la capital iraquí. Couso era español y se alojaba con varios miembros de la prensa internacional. A este ataque murieron, adicional a Couso, 2 periodistas más, y este hecho se suscitó en el 2003. En primera instancia, como antecedente, los Estados Unidos justificó su reacción como una defensa ante un ataque de francotiradores, hecho que no se pudo demostrar posterior. José María Aznar, como presidente español, no presentó acciones legales, pese a que la Constitución española determina que cuando hay algún ilícito en el exterior y estuviese alguno de sus ciudadanos, el Estado debe presionar para solicitar información sobre estos detalles. 2 años después, un juez solicitó que se detengan a los militares responsables con una orden de extradición. Sin embargo, dicha orden, dicha causa fue archivada al considerarse como un acto realizado por un enemigo no identificado. Tras años batallando por el caso, la familia logró hacer que se sometan a la justicia. Pero en el 2010 recurren a un tribunal supremo y este vuelve a ser archivado, dado que proponen una instancia en España donde solamente deberían tomar recursos o tomar acciones sobre lo ejercido dentro del territorio español. Documentos filtrados evidenciaron la presión ejercida por el Estado norteamericano al gobierno español con el fin de que se frenaran estos casos. En el año 2015 se aprobó una reforma para evitar que sigan buscando nuevos indicios sobre este ataque. Mas no obstante, en el 2019, la Audiencia Nacional, que sería como la Corte Suprema en nuestro país, condena al Estado a indemnizar a la familia por no brindarle protección diplomática. En este caso, ¿cuáles son los puntos o los factores importantes en los que el gobierno español decae? Lo primero, en donde no consta la realización de gestiones por el gobierno español para reconocer la veracidad del ataque. Se limitó solamente a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por los Estados Unidos, sin solicitar que se apliquen las investigaciones. Como decía, la Constitución española protege a sus semejantes en situaciones internacionales y las eleva a nivel superlativo de acuerdo a la relevancia constitucional. Y sobre todo, y el punto más importante, es que el gobierno español no brindó el apoyo necesario a sus familiares. Y esto hace que se condene la falta de protección diplomática hacia el periodista. A continuación, va la compañera María Judith a exponer las conclusiones de todo nuestro tema. Bien, muchas gracias, compañeros. Un saludo, doctora. Para finalizar la presente exposición, les hablaré acerca de las conclusiones. En primera instancia, este estudio demuestra que la relación entre la tradicional institución de la protección diplomática y el régimen internacional general de los derechos humanos es de confluencia y complementariedad. No hay óbice alguno para considerar que la protección diplomática puede servir para proteger a los nacionales de violaciones de derechos humanos en un Estado extranjero. Gran parte de los enfrentamientos y dudas que surgen en el debate doctrinal tienen su origen en la falta de distinción entre normas primarias y normas secundarias, y entre los derechos subjetivos lesionados y el derecho subjetivo de protección, que es la protección diplomática. Por último, una comparación coherente y concreta entre protección diplomática y derechos humanos debería recurrir a comparar los planos normativos respectivos. Como método de aproximarse al problema, este estudio propone recuperar la línea de García Amador y observar la institución de la protección diplomática de las nacionales en el extranjero en todo su conjunto, lo que abarcaría las normas primarias y normas secundarias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su atención.